El crecimiento económico está asociado habitualmente a un supuesto aumento de la riqueza. Sin embargo, uno de los pilares de este crecimiento es la sobreexplotación de los recursos naturales. La crianza de salmones pareciera ser, a simple vista, generadora de crecimiento y riqueza al trabajar con un recurso renovable, dar empleo y producir ingresos de divisas para el país. Pero, ¿será esta actividad productiva realmente inofensiva para el medio ambiente? ¿Puede la producción de salmones constituirse en una real fuente de desarrollo económico para el país, para las regiones en que se le explota y para los trabajadores que laboran en esta industria? Crecimiento infinito, el mito de la salmonicultura en Chile. El cultivo del salmón nace a comienzos del siglo XX, pero solo en los últimos años se produce su auge en Chile. Este auge se debe al aumento de la demanda mundial del salmón, de las buenas condiciones geográficas y ambientales que hay en Chile, al bajo costo de la mano de obra nacional y regional, además de las garantías económicas y tributarias que ofrece el Estado chileno a los inversionistas nacionales y extranjeros. Así, Chile ha logrado convertirse en el primer productor y exportador de trucha y el segundo de salmón, después de Noruega a escala mundial. Solo durante el año 2000 se embarcaron más de 200.000 toneladas de salmón, las que reportaron 973 millones de dólares por concepto de retorno de las exportaciones, casi cumpliendo con la meta fijada de 1.000 millones de dólares. Esta cifra representó un incremento del 19% respecto de 1999. Realmente Chile tiene un gran potencial en la acuicultura. Chile realmente tiene mucho más agua que tierra, y en ese sentido, para todas lo que son las especies de agua fría, dentro de las cuales está el salmón y la trucha, sin duda tiene unas grandes proyecciones y un gran potencial de crecimiento. Nosotros hemos pensado que para el año 2010 la industria del salmón podría llegar a exportar aproximadamente unos 3.000 millones de dólares totales de exportación, y esto básicamente en base, uno, a un aumento de la producción, pero más allá también a un aumento de los productos de valor agregado que la industria le está dando. La actividad acuícola se desarrolla y crece. La industria del salmón genera riqueza, pero ¿dicha riqueza implica realmente mejoramiento y desarrollo en la calidad de vida para las personas que en ella laboran? ¿Para quienes viven en las regiones donde se genera y para el país en su conjunto? ¿Cuál es el beneficio país de esto? ¿El beneficio económico país de esta actividad? Ahí es donde asaltan mucho las dudas. Primero, se pagan bajos salarios. Segundo, no conocemos cuál es el impacto y el beneficio desde el punto de vista de mayor educación, mayor salud, mayores viviendas, mayor complejidad de la mano de obra que está contratando. Entonces, desde esa perspectiva, esta industria deja mucho que desear. Esta industria genera importante ineficiencia económica, y lo único que puede uno rescatar de esta actividad es que es una estrella económica desde el punto de vista financiero que tiene bastantes falencias desde la racionalidad económica y obviamente desde la racionalidad ambiental. Hace 30 o 20 años atrás se pensaba que la acuicultura iba a ser la forma de que íbamos a salvar al mundo del hambre. Era la forma de cómo íbamos a transformarnos de ser pescadores, íbamos a transformarnos en cultivadores del mar. Sin embargo, seguimos pescando para alimentar otros peces, y al hacer esto estamos perdiendo gran cantidad del alimento en esta transferencia a estos otros peces. Toda la alimentación en sistemas intensivos en acuicultura, incluyendo los salmones, todos los peces óseos y los camarones, por ejemplo, es, entre comillas, ineficiente desde el punto de vista del ecosistema, porque se necesita transformar una mayor biomasa de peces vivos para transformarlos en harina de pescado. Entonces, para alimentar 1 kilo de salmón se ocupan más o menos, no sé, puede ser entre 3 y 5 kilos de peces frescos. Hay que pensar que a nivel del planeta estamos hablando de cerca de 850 millones de personas que tienen insuficiencia alimentaria, que sufren hambre.
En este contexto, esta industria, ¿qué es lo que hace? Está eliminando un recurso barato en cantidades importantes, 3 kilos, para producir 1 kilo de salmón, que no es precisamente para aquellos que tienen insuficiencia alimentaria, sino que para aquellos que están ya sobrealimentados. Entonces, desde el punto de vista de la razón económica, ese es otro factor de ineficiencia importante a considerar. La producción de alimentos para salmones no solo involucra un gran consumo de otras especies marinas. En la práctica, el 70% del alimento utilizado se pierde al depositarse como sedimento en el fondo marino. Queda una cantidad importante del nitrógeno en la columna de agua y una cantidad de fósforo que va a los fondos. Y esto produce efectos ambientales tanto en el fondo marino como en la columna de agua. Esos efectos que se han medido son cambios en la desaparición de algunos organismos que viven en los fondos, aparición masivamente de otros organismos que pueden vivir en forma muy abundante en estas áreas. También en la columna de agua queda nitrógeno en gran abundancia y ese nitrógeno puede fomentar la aparición y la exacerbación del crecimiento de microalgas. Esas microalgas, al crecer, pueden producir lo que se denomina un proceso de eutroficación. Eso aumenta la densidad de estos organismos en la columna de agua y con ello cambia la calidad del agua. A su vez, también hay algunos reportes de que algunos de estos organismos que aparecen en estas condiciones son organismos que producen mareas rojas. Las peces ya se está corriendo, se está yendo, se están perdiendo. Entonces, si tú ves un agua contaminada, no puedes vivir ahí, tienes que buscar otro ámbito. Eso es lo que está haciendo el pescado, se está yendo, se está saliendo afuera. Si antiguamente tú ibas aquí a la orilla y encontrabas cualquier pescado, en las mismas rocas encontrabas metiditos por ahí. Ahora y ahora no. ¿para dónde? Ahora no, porque Si las cuantas que pasan están peladas, no hay marisco ni nada. A la contaminación producida por el alimento se suma otra menos evidente. Los salmones criados en Chile pertenecen a especies traídas desde otras regiones del planeta. Esto ha significado la introducción de varias enfermedades que anteriormente no existían en el país y, por lo tanto, el empleo de fármacos, químicos y antibióticos a escala industrial. Hay un riesgo claro de que introducir ovas al país es un permanente problema de riesgo para traer enfermedades. En relación a las enfermedades, quizás los mayores problemas han sido por enfermedades nuevas que han afectado a los salmones traídos a Chile. Organismos que han vivido en otra parte han llegado acá y han quedado en contacto con patógenos con los cuales ellos nunca habían estado en contacto. Y por lo tanto son lábiles a esos patógenos. Y hay enfermedades nuevas que se han descrito para nuestro país. Por esas causas se han usado y en general en algún tiempo indiscriminadamente algunos compuestos para combatirlo, antibióticos. En el caso de flavobacteria usamos antibióticos, algunos químicos como cloramina T, por ejemplo, para prevenir, que básicamente provocan un daño a la branquia básicamente de los peces y en algunos casos también afecta al riñón o algún órgano interno, digamos. En esos casos tenemos que usar ya un antibiótico oral, digamos. ¿Cuál es el problema? La liberación de antibióticos a la naturaleza produce de que las bacterias naturales que están ahí empiezan también a sufrir los efectos. Esas bacterias mueren, los antibióticos lo que causan muerte de bacterias. Sobreviven las que son resistentes y por lo tanto nosotros podríamos estar inadvertidamente haciendo de que cada vez
tengamos que requerir más antibióticos para poder combatir las bacterias que son patógenas, porque estamos continuamente seleccionando solamente las más resistentes. La otra cosa que llama la atención es que hay distintos otros organismos que afectan al cultivo de salmones en Chile. Hay hongos, hay parásitos, y normalmente en el hemisferio norte ya les han encontrado algunos compuestos, pero algunos de estos compuestos son tóxicos. Algunos de ellos no es posible ya venderlos en Chile. Por ejemplo, el verde de malaquita. No obstante, el verde malaquita puede comprarse a través de otros nombres y puede seguir siendo usado. Y como lamentablemente no está regulado, no hay mucho control sobre su uso. El verde malaquita es una sustancia que está prohibida porque es altamente tóxica, pero nosotros sabemos que es una sustancia que se está utilizando. No hemos podido verificar exactamente en qué condiciones, cómo, en qué cantidad, pero sabemos que sí se utiliza. Pero no solo la contaminación con fármacos, fecas y alimentos está afectando a las especies nativas, también lo hace el propio salmón. Puesto en libertad voluntaria o accidentalmente, es un tremendo depredador de las especies nativas. Además, compite con ellas por alimento y lugares donde vivir. Esta especie exótica es portadora de enfermedades y parásitos que terminan afectando a la población nativa. Al impacto ambiental que la crianza de salmones por sí produce, es necesario añadir el impacto que provocan las personas que administran estas actividades. La abundante presencia de salmones atrae a aves y animales cazadores. A pesar de la prohibición de matarlos, los lobos marinos son diezmados como una desmedida forma de defensa por parte de algunos productores de salmón. El daño al medio ambiente provocado por las empresas salmoneras no solo afecta los equilibrios del ecosistema, es además una actividad que genera cambios en las relaciones entre las personas y la vida cultural de las regiones donde están instaladas. Cambios que afectan especial y profundamente a los pescadores artesanales. Pesca artesanal y salmoneras, un conflicto de intereses. La industria salmonera produce diversos problemas ambientales en los ecosistemas acuáticos y origina crecientes conflictos con otros sectores productivos, como los pescadores artesanales de la región. Hombres tradicionalmente dedicados a la pesca, a la recolección de mariscos, algas y a la pequeña agricultura han emigrado y pasado de una categoría, donde eran dueños de su subsistencia, a la dependencia de terceros para subsistir. Han vendido sus tierras, empobreciéndose junto a sus familias, contribuyendo así a la pérdida de una cultura propia de la costa del sur chileno. Cuando un pescador artesanal deja de trabajar en su actividad originaria, milenaria, donde uno se sube arriba del bote, navega, siente el aire fresco, la brisa, el agua que lo moja, siente la libertad de mirar en el horizonte y decir, bueno, todo esto es mío. Lo sacan de esa cultura que trae en la sangre y lo meten en una balsa jaula, donde le ponen un patrón, donde le ponen un sueldo y donde le ponen un horario. Se quiebra todo este concepto cultural de libertad y nos esclavizan, nos encierran como mano de obra barata para la gran empresa. Aparentemente
Nadie obliga al pescador artesanal a abandonar su forma de vida y sus costumbres, pero el creciente grado de contaminación está sofocando progresivamente a este sector. Tenemos un montón de contaminación y eso está perjudicando día a día a nosotros, que nos permite menos ingresos para nuestra familia, ya que los productos que estamos sacando están siendo muy poco cotizados ya en el mercado. Eso se llama merluza. Ya no te saca esa especie, por ejemplo, especies que salían el robalo, el chancharo, la cabrilla, son especies que andan siempre a poca profundidad y siempre en las costas. Y todo eso ahora se ha perdido. No existe nada de eso. Hoy día tenemos más o menos un 40%, 50% me atrevo a decir, de bancos naturales muertos. Aquí hay gente que ha hecho estudios, ha bajado a ver la inmundicia que queda abajo. Esos alimentos, todas esas cuestiones que queda botado ahí, rumas y rumas. Entonces ellos al año se cambian los lados para que según ellos se descontamine eso. Pero no contamina. Se descontamina, pero ¿dónde se va? ¿La marea se lo lleva a dónde? Al sector de producción de... Está el pescado, está el marisco, todas esas cosas. Aquí hay una entidad responsable que se llama Servicio Nacional de Pesca, quien tiene la primera misión de cautelar de que no se entreguen concesiones sobre los bancos naturales. La ley de pesca es muy clara, muy precisa en el sentido de decir que no se podrán entregar concesiones sobre bancos naturales. Sin embargo, la muerte de los bancos naturales, uno lo puede ver en la práctica, se debe precisamente a la gran contaminación que han generado estos sectores salmoneros. No es tan así porque hay criterios para poder instalarse sobre bancos naturales. Ahora, efectivamente, tenemos que seguir trabajando con los pescadores artesanales y los mismos acuicultores para ver cómo seguir expandiendo las áreas y que sean acuerdos. Si las cosas en conflicto al final siempre salen peor que cuando son en acuerdo. En otros lugares como Noruega, el año 2001 solo se dieron 35 nuevas concesiones de acuicultura, todas ellas pequeñas y con un fuerte control sobre el impacto en el medio ambiente. En Chile se concedieron en el mismo año 223 concesiones. Actualmente ahora está todo el borde costero de aquí, de la 10ª región casi, pedido por los salmoneros, así que nosotros no tenemos lugar para nada. El hecho que estén instalados en algunas áreas que impide actividades de pesca, son áreas que se declararon en su minuto aptas para la acuicultura. Pero si hay algunos lugares donde puede haber problemas, bueno, tenemos que conversarlo, porque la idea es que se pueda convivir todos en una misma actividad. Ahora, la acuicultura es hasta la primera milla, Los pescadores pueden pescar un poco más allá de la primera milla, y no es en todo el litoral, sino que son en algunas partes del litoral. Nosotros aquí siempre ha ido un reclamo sobre eso, pero como son capitales muy grandes, ya nosotros siempre están desplazando. Siempre las situaciones de controversia son mucho peores que las situaciones de acuerdo. Y esa es una parte de nuestra misión, tratar de que se pongan de acuerdo, aunque es un conflicto entre particulares, pero al gobierno le interesa que los particulares estén de acuerdo porque eso permite un mayor desarrollo finalmente. Desgraciadamente el Estado aquí está apostando a la gran empresa, en desventaja de los pueblos originarios costeros de las costas chilenas, sobre todo de las aguas interiores de la 11ª región, porque ha generado políticas económicas, políticas ambientalistas a la altura de las necesidades del sector salmonero. La creciente demanda por harina de pescado para la fabricación de alimento para salmones se suma a la contaminación provocada por las salmoneras. Ambos factores están virtualmente estrangulando a la pesca artesanal, generando nuevos cesantes que el día de mañana serán probablemente contratados como obreros por las propias empresas salmoneras. Sin embargo, para quienes ya trabajan en estas empresas, las condiciones laborales están lejos de ser las más adecuadas a una industria que ostenta los elevados índices de rentabilidad que exhiben las salmoneras en Chile. La expansión de las salmoneras en Chile fue posible gracias al modelo de desarrollo económico que se ha impuesto en el país y ha producido cambios estructurales en la economía regional durante la última década. Sin embargo, estos cambios no se caracterizan por su aporte en salarios, cuya evolución es altamente regresiva, ni por su contribución al mejoramiento de la calidad de vida, que finalmente ha sido escaso y particularmente dudoso en la 10ª región y en el país. En cuanto al empleo, en la última década,
Por cambios tecnológicos se ha despedido a cerca del 40% de los trabajadores, evidenciando así que la riqueza generada por la industria salmonera no llega a los principales creadores de ella, sus trabajadores, que laboran en condiciones extremas, recordando los comienzos de la industrialización con largas jornadas donde hay que estar de pie realizando un trabajo repetitivo y monótono, con bajas temperaturas y precarios elementos de protección. Bueno, yo no tengo cifras exactas sobre el nivel de ingreso de quienes trabajan en la industria, pero bueno, Chile es una economía de mercado, esto genera bastante empleo. En materia de ingreso yo creo que la competencia con otros empleos en otras áreas puede hacer que en el futuro pueda mejorar un poco el nivel de ingreso de los trabajadores de la industria, pero no tengo cifras comparativas de cuál es el nivel de ingreso de quienes trabajan en la industria. Lo que sí es que mucha gente trabaja en la industria, o sea, el aporte que hace la 10ª y la 11ª región es muy importante en materia de empleo. Que la actividad salmonera ha creado muchos puestos de trabajo en esas regiones es una afirmación común, pero no está sustentada por ninguna cifra confiable y nada se dice acerca de la calidad y estabilidad del trabajo. Por su parte, los trabajadores tienen mucho que decirnos sobre los problemas que esta industria les ha generado. Muchas veces la gente, caletas de gente se han enfermado porque hay muchas veces en las plantas hay turbinas. No sé si entiende lo que es una turbina, es una cosa que da aire. Entonces muchas veces te llega al cerebro, las manos, te enfermas de las manos, de las piernas, qué sé yo, la espalda, porque todo eso te perjudica el frío. Y si tú le pides a un mando medio que por favor quiero salir un rato para afuera, no te lo van a aceptar. Solamente quiere que trabajes. Uno está trabajando abajo con -1, 0 grados, entonces ellos no lo consideran baja porque las condiciones ambientales de esta región son bajas. De repente nosotros, por ejemplo, trabajamos con horas trabajadas. Si tú vas 10 minutos al baño, 10 minutos te cortan en tu bono, estás perdiendo como 500 pesos por ir al baño. O sea, ¿qué hace? Las personas no van al baño. Se paga para ir al baño. Claro, sí. Las personas no van al baño porque van a perder bono. Y tú no vas al baño cuando sientes la necesidad de ir al baño, sino que vas cuando el supervisor, o cuando el supervisor determina que ya ahora tú puedes ir al baño. Y es por eso que después vienen los problemas de cistitis, retención urinaria y todo el asunto, porque hoy hay mujeres que pasan 2 horas, 3 horas y no pueden bajar al baño. Mucho se ha dicho, incluso altos personeros de gobierno dicen que en Chile se trabaja mucho y se produce poco. Pero nadie se ha puesto a pensar el por qué esta baja productividad o el por qué la desmotivación o el por qué los índices de productividad de los trabajadores son de repente bajos. En la industria salmonera, más del 65%, yo me atrevería a decir que el 70% de los trabajadores de los trabajadores de esta industria son mujeres. Entonces nosotros tenemos una ley, una legislación que protege entre comillas al menor desde el día que nació hasta los 2 años. Y después tú lo mandas al colegio recién a los 4, a los 5 años. Entonces, ¿qué pasa con tu hijo en ese lapso, entre los 2 y los 5 años? Yo los dejo solos en mi casa. Ellos van al colegio en la mañana y después de 12, mientras yo llego, ellos están solos en la casa. Lo dejan encerrado, el niño, tú te vas a trabajar a las 8 de la mañana, vuelves a almorzar en las empresas donde tú puedes salir a almorzar a las 12, el niño ya anda jugando solito, tú le das almuerzo, te vas a trabajar y te vuelves a las 4. ¿Te das cuenta entonces qué nivel, cómo tú le vas a pedir concentración y productividad a esa dama, a esa mujer? Es imposible. Ninguna trabajamos tranquila porque todos estamos pensando qué pasará en mi casa. A veces nos pasan los llamados de teléfono, a veces no. La empresa cuando tiene mucha producción, ni siquiera nos pasan el llamado de casa, que si nos avisan se enfermó un niño. Entonces tú estás sometido a presiones de producción, presiones porque tu hijo está en la casa solo encerrado, ¿ya? Y tú caes en una depresión. Nosotros tenemos, al menos en la empresa donde yo trabajo, niveles de depresión en las damas que son alarmantes. Pero ¿quién se preocupa de eso? ¿Quién dice, oye, ¿por qué estará pasando este asunto? ¿A qué se ve este fenómeno? Nadie se hace esa pregunta. Y mientras nadie se haga esa pregunta, el asunto va a seguir tal y cual está, y los niveles de productividad tampoco van a ser los óptimos. Sí, el empresario tiene que darse cuenta que para que el trabajador produzca tiene que estar bien. Luego de 2 décadas de vertiginosa expansión productiva,
Con crecimientos cercanos al 15% anual, la industria del monocultivo intensivo de salmón en Chile viene produciendo más de 200.000 toneladas anuales de salmones y truchas por un valor cercano a los $1.000 millones. Sin embargo, la región de los lagos, la cual concentra el 90% de la industria salmonera, continúa siendo una de las 3 más pobres del país. Según datos oficiales, un 29% de la población de la región es pobre y un 39,5% de los niños y jóvenes menores de 18 años vive en condiciones de miseria. Nosotros siempre comentamos eso con los demás, o sea, con la gente que trabaja en las plantas, dirigentes sindicales. La industria salmonera ha crecido cualquier cantidad, pero no así los trabajadores. O sea, los trabajadores estamos igual como empezamos prácticamente. Si no fuera porque si un año es 90.500, el otro año 105, ellos van a pagar lo que ellos, o sea, lo que estipule la ley que paguen de ingreso mínimo lo va a pagar el empresario. Y eso se suma muchas veces en las plantas nuestras, que el ingreso mínimo lo hacen con los bonos de producción. Y en algunos casos lo han hecho hasta con la gratificación. Chile es un país con mala distribución del ingreso. Entonces ahí lo que quizás requerimos son políticas más generales de mejor distribución del ingreso, pero uno no le puede pedir a un sector que resuelva los problemas del país que son más generales, ¿eh? A nosotros nos interesa tener las empresas que surjan, que produzcan, para que gane la empresa, pero también nosotros necesitamos que ellos también distribuyan lo que ganan un poco en la gente. La industria del salmón en Chile no solo plantea el problema de la falta de equidad a la hora de compartir sus beneficios, es además una actividad que implica un alto costo medioambiental, lo que obliga a cuestionarse sobre su real eficiencia. Respecto al futuro de esta industria, lo que nosotros esperamos es que efectivamente esta industria se oriente en la dirección de la sustentabilidad. Es decir, que internalice los costos, que pague los costos que está produciendo y que no se los pase al país, que no lo paguen los trabajadores de la industria salmonera, que no lo paguen los habitantes de la 10ª región y que no lo pague el país en términos de pérdida de un capital natural importante, de importancia significativa como es el agua. Entonces, lo que nosotros creemos que esta industria puede perfectamente hacer es internalizar estos costos, pagarlos y no esconderlos debajo de la alfombra, porque eficiencia es precisamente eso, generar un excedente económico a partir de que todos los costos en que yo incurro los pago. Pero lo que ocurre con esta industria es que parte importante de los costos los está metiendo debajo de la alfombra, se lo está pasando al país, al Estado, a los ciudadanos, a los trabajadores. Entonces lo que nosotros esperamos es que estos costos sean pagados. Es posible pensar tanto en tecnología como en asignaciones de fondos y de excedente para una actividad mucho más sustentable. Existe la tecnología, existen los recursos económicos suficientes y existe la conciencia necesaria a nivel de la industria mundial sobre esta actividad para reinducir, para provocar, para presionar a la industria hacia actividades más sustentables. Cuando pensamos en desarrollo, ¿qué es lo que nos interesa? Equilibrios ambientales, equilibrios ecológicos. Los equilibrios ecológicos son los que nos permiten a nosotros pensar a futuro la posibilidad de seguir generando los bienes, seguir generando las condiciones materiales para una vida mejor. Eso es sustentabilidad. Pero no solamente desde el punto de vista material, sino que también desde el punto de vista no material, del punto de vista de aquellos bienes que le son necesarios y beneficiosos para el espíritu humano. No solo de pan vive el hombre, también necesita cultura, necesita poesía, necesita música, necesita inteligencia, necesita pensamiento complejo. Esa mirada, eso es sustentabilidad.